buenos días con todos. Yo soy Pedro Salinas, soy periodista y me toca moderar y conducir el conversatorio de esta mañana. Tenemos a Gustavo Gorriti, destacado periodista, uno de los periodistas de investigación más importantes del país, o quizás el más importante. Gorriti tiene varias distinciones en reconocimiento a su labor, entre ellas el premio María Murs Cabot y al Rey de España. Ha sido presidente del Instituto Prensa y Sociedad en el año 2005 y actualmente es director de IDL Reporteros, además de colaborar habitualmente en el diario, en el semanario Caretas y en el diario El País de España. También está con nosotros aquí a mi siniestra el doctor José Ugaz, sin duda uno de los mejores abogados penalistas del Perú. Ha sido procurador ad hoc de la República del país en varios y sonados casos de corrupción. Actualmente es presidente de Transparencia Internacional y es autor del libro Caiga quien caiga. Y también está con nosotros en el otro extremo, en la extrema izquierda, Jorge Pedregal Lavera, un destacado analista político arequipeño, historiador y docente de esta universidad, en la que yo también he estudiado, por cierto, la Universidad Nacional de San Agustín, la UNSA. Bien, el tema de esta mañana se denomina el laberinto de la peruanidad. Y como ustedes, yo también me pregunto qué cuerno significa eso, o podría significar eso. Tiene que ver con, definitivamente, la complejidad de este país llamado Perú, que a veces parece un país de juguete, un país de tecnopor, y vamos a tratar de tener unos 3, 4 bloques de temas que vamos a poner acá en este conversatorio, y al final tendremos preguntas del público. El primer tema que yo quería poner sobre el tapete es si es que es viable un país como este, en el cual la institucionalidad es una palabra vacía, hueca, sin contenido, y en el que la corrupción es un cáncer que hace rato ya hizo metástasis, ¿no? ¿Qué le parece si empezamos, José, y ahí vamos pasando el micrófono? No. A ver, acá, staff. Ajá. Gracias, buenos días. Tampoco. Problema técnico. Hola, hola, ahí está. Buenos días. Yo vengo del CADE, he estado 2 días ahí escuchando a los candidatos y a otros analistas, y la primera conferencia relevante fue la de Moisés Naim, un analista internacional que señaló que para el tiempo de ajuste que se viene para la región y en particular para el Perú, lo que es fundamental es emprender lo que él llama reformas de segunda generación, es decir, las reformas institucionales. Y entre estas, las que ataquen directamente al problema de la corrupción. Una cosa constante y contradictoria a la vez es que durante los 2 primeros días del CADE, todos los que desfilaron por ahí, analistas, empresarios, personajes de la sociedad civil, señalaron que el principal problema del país era la corrupción en términos de posibilidad de desarrollo. Y el último día llegaron los 5 candidatos y ninguno se refirió al tema de la corrupción. O sea, hay un divorcio absoluto entre lo que constatamos los ciudadanos y los analistas y lo que nos proponen los políticos. Yo sobre esto, simplemente para poner 2 temas en el debate, quería empezar con una anécdota y con una reflexión que me generó la lectura de un libro muy importante en esta materia, que es el de Alfonso Quirós, La historia de la corrupción en el Perú. La anécdota es que un día salía de Palacio de Justicia, apurado, tenía que ir a la fiscalía, normalmente es un tramo que hago a pie, pero ese día estaba contra el tiempo, tomé un taxi, eran las 11 de la mañana,
Arrancamos con el taxi, como el tramo es muy corto, saqué un billete de 20 soles, que era lo único que tenía, y el taxista me dice, no, pues doctor, págueme con sencillo. Le digo, no tengo sencillo, usted debería tener para darme el cambio. Ah, entonces vamos a un policía. Dije, ¿qué le pasó a este? Efectivamente, fuimos a un policía que estaba parado ahí en la esquina, y el tipo baja la ventanilla, el taxista, y le dice, jefe, ¿me cambia el billete? Entonces el policía metió la mano y sacó un puñado de monedas y se produjo la transacción. Yo me quedé un poco asombrado y le digo, oiga, ¿me puede explicar qué es lo que acaba de ocurrir acá? ¿Por qué no ha ido al kiosco de periódico, al grifo, a la bodega? Mire, me dijo, es obvio, este hombre está parado aquí desde las 6:30 de la mañana para todas las combis que no tienen permiso y cobra 2 o 3 soles, y a las 11 de la mañana se le está cayendo el pantalón. Entonces lo mejor que puede ocurrir es que venga alguien como yo y le cambie papel por moneda. Y lo decía con tal naturalidad y con gracia que los dos celebramos la situación. Ese ejemplo a mí me trae una primera reflexión. Y lo decías hace un momento ya adentro. En el Perú la corrupción está normalizada. Y eso hace una diferencia, ahora que me toca ver historias de corrupción en otras partes del mundo, con muchos otros países. A nadie se le ocurre que un ciudadano español va a sacar 20 euros y le va a ofrecer a un policía para que no le ponga una multa. O va a poner 50 euros en un expediente para que le saquen la licencia municipal más rápido. Sin embargo, en España hay grandes escándalos de corrupción. Y hay una diferencia entonces entre la corrupción de la élite y la corrupción del ciudadano, del pueblo, que a nosotros sí nos está ocurriendo de manera bastante grave. El segundo punto viene con lo dicho en el libro de Alfonso Quirós. Alfonso Quirós es un historiador peruano que ha hecho un estudio magnífico sobre la historia de la corrupción en el Perú desde el día cero hasta el anterior gobierno a este, porque si uno hubiera tenido que agregar un capítulo por lo de las agendas y otras cosas. Y Quirós dice en su libro, en la historia del Perú no hay un ciclo bajo, todos los ciclos de corrupción han sido altos o muy altos. En la historia completa de nuestro país. Entonces esto confirma lo que ya algunos analistas y una comisión que se formó luego de la caída de Fujimori, que fue la Iniciativa Nacional Anticorrupción, señaló. En el Perú la corrupción es sistémica, es estructural, está enquistada en la propia organización del Estado y en los niveles más altos del poder. Entonces la fórmula para combatir la corrupción peruana, una corrupción normalizada, cotidiana, del día a día del ciudadano, de la que probablemente participamos todos en alguna cuota, y por otro lado una corrupción estructural enquistada en las estructuras del poder. Gustavo. Gracias. El Perú no solamente es viable, porque ha pasado por momentos tan bajos, tan deprimentes, y ha sobrevivido, que en la circunstancia actual, relativamente, que estamos mucho mejor, creo que la viabilidad podemos darla por hecho. Lo que sí es, conforme lo mires un poco con ojos de ver, es un país muy original, excepcionalmente original. Somos el único país del mundo que ha tenido un presidente japonés fuera del Japón. Y somos el único país del mundo que tuvo una insurrección basada en la parte ultraortodoxa del maoísmo, especialmente en la revolución cultural, que por momentos llevó un libreto que parecía una mala traducción de la agencia Jinhua. De tal manera que cuando se enfrentaron Sendero y Fujimori, se pudo decir de que se estaba volviendo a dar el conflicto entre China y Japón en las estepas de Manchuria. Como eso, tenemos una gran cantidad de cosas que nos hace profundamente originales, algunas veces para nuestra curiosidad intelectual, otras veces para nuestro orgullo y muchas veces para nuestro pesar. En cuanto a la corrupción, y a lo que eso ha significado y significa ahora y para nosotros. Es totalmente cierto de que desde el momento en que se empezó a hablar español en nuestras tierras y del momento en que pudimos tener
registros escritos, desde ese momento está claro de que empezaron a darse casos grandes de corrupción que afectaron gravísimamente la capacidad administrativa, operativa de cuanta estructura de gobierno hubo en esos tiempos y las que hubo también después. Y que casi todos los grandes contrastes que se ha padecido en nuestra república a lo largo de su existencia pueden explicarse por las fallas y los déficits de capacidad administrativa, gerencial, ejecutiva que se dieron, entre otras cosas, por el profundo socavamiento que causó la corrupción. Ahora, sí ha habido ciclos y sí ha habido momentos más altos y momentos más bajos. Ha habido momentos en los cuales la corrupción ha buscado coexistir con un cierto grado de eficiencia, o por lo menos la ha reclamado como tal. Y hay otros momentos en los que ha sido descarada y ha estado asociada virtualmente con la anomia y con una cuasi anarquía. Pero en nuestra memoria reciente, por supuesto, el momento que define lo que nosotros entendemos como corrupción en su grado mayor es el que se dio durante el régimen de Montesinos y Fujimori. Ese momento en el cual se concentró un gobierno profundamente autoritario, centrado esencialmente en una estructura sustantiva de gobierno, la que empezaba a través del CIN, como una suerte de politburó, y luego utilizaba a la Fuerza Armada como su brazo político y tenía como fachada a todas las estructuras formales del Estado. Ahí, además, asociado a un nivel corporativo privado que creció mucho, se dieron los casos mayores y, por fortuna, profundamente documentados de corrupción. Cuando cayó ese régimen y quedó toda la documentación de la corrupción que se había dado en ese tiempo y en ese momento, como solo comparativamente se dio cuando cayó Alemania Oriental y los archivos del Stasi se hicieron públicos, entonces hubo tal reacción de parte de la gente organizada de la ciudadanía que por un momento se pensó de que estábamos en condiciones de lograr una nueva democracia que hiciera posible tener una sociedad normalizada, cabal, adecuadamente honesta. Y eso se dieron toda una serie eso por un momento pareció ser el caso durante el brevísimo interregno del gobierno provisional de Valentín Paniagua. Después de eso, pese a todo lo que había y pese a todas las estructuras formales que se dieron para seguir combatiendo la corrupción, esta regresó, y regresó con gran fuerza, regresó dentro de las instituciones, se dio de todos lados. Por ejemplo, luego de haber documentado todo el nivel de corrupción que hubo en la Fuerza Armada, especialmente en el Ejército, ya en el 2005, el 2006, yo había podido investigar y sacar a luz el tremendo problema de corrupción que se había dado en el Comando General del Ejército con el manejo de la gasolina, que entre otras cosas afectó también profundamente esta región. Entonces, luego de eso se han dado más y más casos, muchos de ellos, y esos no han sido los que han sido cubiertos, vinculados con la relación de corporaciones con el gobierno. Hemos llegado a un país en el cual el poder corporativo suele ser mucho mayor y determinante en relación con el político. Y entonces, dentro de eso, sí se ha dado muchísima corrupción, la mayor parte de la cual no ha sido investigada, ha sido apenas tocada y está empezando a darse. Desde fuera del país nos ha llegado y nos está llegando el caso Lava Jato de Brasil, que va a tener profundas implicancias en nuestro país si se investiga mínimamente bien. Y entonces podremos ver nuevamente hasta qué punto, como lo está documentando dolorosamente Brasil ahora, hasta qué punto esa profunda corrupción que se ha dado en la relación entre lo privado y lo público ha socavado realmente la capacidad de crecimiento de la nación. Y de eso estoy seguro que no hablaron en CADE. De la corrupción que viene de ellos, estoy seguro que no hablaron. Lo que sí les resultaba muy fácil era hablar de las agendas de Nadine, pero ese es otro asunto. Gracias. Gracias, Gustavo. Jorge. Sí, me sumo al aplauso a lo que acaba de decir Gustavo y José. Partimos del hecho de que estamos hablando de que la peruanidad también es un laberinto tan laberíntico como la palabra laberinto, ¿no? Pero ese laberinto creo que tiene niveles de perversidad mucho más altos
guardando distancia sobre todo, mientras más nos alejamos del centro, ¿no? O sea, acá en Arequipa pasamos por un laberinto de peruanidad muy grave porque encima no solamente tenemos una ausencia de institucionalidad, que ya de por sí es grave, sino que también tenemos quizás aquí el mérito de haber inventado la famosa frase roba pero hace obra, a partir de la figura histórica de un alcalde, permanentemente candidato a la alcaldía también, que es Luis Cáceres Velázquez, ¿no? O sea, precisamente fue Cáceres Velázquez en sus sucesivos periodos que cínicamente reconoció que su padre le enseñó a robar, pero que había que robar con decencia, ¿no? Es decir, no estamos hablando de un ladrón de saco y corbata, estamos hablando de un ladrón cínico que se sienta en un sillón municipal y que reconoce que hay que robar, pero no tan cínicamente, o sea, hay que dejar algo de obra. Y las obras que dejó ese alcalde no fueron precisamente las más llamativas ni nada por el estilo. El problema está en que a veces la discusión de la corrupción se queda en Lima. En Lima salen las propuestas de luchar contra la corrupción con personas realmente que hacen un trabajo casi de cruzados, heroicos, en este asunto de la lucha contra la corrupción. Pero en las provincias eso no se ve. O sea, nosotros vemos aquellos agentes de la corrupción del tiempo Vladimiro Montesinos y Fujimori caminando por las calles gozando el mismo poder que gozaban en ese tiempo, o quizá más, porque lograron interrelacionarse con todos los poderes que vinieron después y mantuvieron su estatus, mantuvieron sus restaurantes, sus hoteles, su llegada a los medios de comunicación, etc. Y aquí en Arequipa no vivimos la lucha anticorrupción como se debió vivir. Y estamos profundamente desinstitucionalizados también. Tenemos un alcalde que funciona como gobernador, tenemos una gobernadora que a veces funciona como alcaldesa. Al final se mezclan las funciones y solamente los vemos juntos en los actos protocolares, porque no hay una coordinación entre ambos, cada uno hace lo que buenamente quiere hacer y a veces mal. Entonces, creo que esos elementos de peruanidad en Arequipa, reitero, tienen visos diferentes a los del resto del país, pero también porque nunca en el Perú se ha gestado realmente un movimiento regional que sea capaz de competir por el gobierno central, ni siquiera con un discurso de moralidad, etc. Lo que decías, José, me parece absolutamente cierto. Por lo menos Fujimori habló de honradez y trabajo, ¿no es cierto? Es decir, por lo menos se adornaba el discurso político con el asunto de la anticorrupción o de la honradez. Ahora ya no se habla de eso, y los 4 punteros en las encuestas, todos tienen un tremendo rabo de paja o han estado relacionados directamente con posibles actos de corrupción o pertenecen a grupos que sí lo han estado. Por lo tanto, es grave saber de que los electores siguen mostrando preferencia por personas que evidentemente, de alguna u otra manera, han estado relacionados con corrupción o, lo que es peor, con desinstitucionalización del Estado, ¿no? Sí, antes de entrar al tema de corrupción y política, me gustaría hacerlo en un subsiguiente bloque. Quería poner otro tema aquí que era mencionado por José, también Gustavo y Jorge, y es ese asunto de que la corrupción está como normalizada, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿por qué los peruanos somos tan indolentes? ¿Por qué convivimos pacíficamente con la corrupción? ¿Por qué somos tan tolerantes frente a ella, ¿no? ¿Por qué no hay una suerte de movilización para emprender una campaña de limpieza, José? Gracias. Yo sé es que... una pregunta, no sé, antropológica, sociológica, ¿no? Laberíntica. Efectivamente, la historia empezó en Arequipa. La historia del mundo, digo, pero lamento desilusionar a Jorge señalando que el roba pero hace no es una invención arequipeña. Esto uno va a Kenia, Suazilandia, Singapur, Venezuela, y en todas partes existe exactamente esta frase que, como los buenos chistes, circulan por todo el mundo por un efecto que nadie entiende muy bien cómo se esparce. Y eso tiene que ver efectivamente con la indiferencia ante la corrupción. Proética, que es el capítulo peruano de Transparencia Internacional, hace 12 años viene midiendo la percepción de los peruanos, e históricamente el 75% de los peruanos es indiferente frente a la corrupción. Cuando se le pregunta a un peruano qué es una coima, dice, es una contraprestación por un servicio recibido.
Suena súper profesional. Bueno, el día 9 de diciembre, en pocos días, se va a presentar la encuesta de este año y efectivamente ha subido un poco la indiferencia y la tolerancia frente a la corrupción, pero contradictoriamente hay una demanda de la ciudadanía muy fuerte por combatir la corrupción. Entonces uno se pregunta, ¿por qué los ciudadanos manifestamos esta suerte de complacencia con la corrupción y por otro lado exigimos que haya un cambio y votamos por los corruptos? En las elecciones regionales del año pasado, el 65% de los peruanos declaró estar dispuesto a votar por un corrupto, sabiendo que era corrupto, siempre y cuando hiciera algo. Y cuando fuimos a las urnas, esto subió a 75% de los elegidos entre alcaldes y gobernadores no tenían una trayectoria política, sino un prontuario penal, es decir, alguna experiencia con la corrupción. Y esto es dramático. ¿Por qué? Yo creo que es un fenómeno complejo, hay muchas razones que pueden explicar eso. Una histórica, el patrón de colonización, la explica Quirós muy bien. Los virreyes que venían a nuestras tierras no eran elegidos por meritocracia, no es que eran los mejores funcionarios del reino, compraban su puesto. Y obviamente eso no lo hacían por filantropía, era una inversión. Ponían dinero allá, luego venían y desde que desembarcaban por Paita, iban recogiendo una cadena de favores que luego se intercambiaban en el centro del virreinato. Ese factor histórico del clientelaje como un patrón de relación en nuestra cultura creo que está muy presente todavía hasta el día de hoy y muy visible en el caso de la política. En segundo lugar, creo que también tiene que ver con la frustración de la ciudadanía, del pueblo, frente a una realidad consistentemente inmodificable. La gente, creo, mucha gente piensa, bueno, somos peruanos, nos gusta el ceviche, la chicha, etcétera, también somos corruptos por añadidura. Y eso no es así, se ha demostrado en el mundo, países como Botswana, con niveles de corrupción muchísimo más altos que los que teníamos aquí, tenemos aquí, ha podido con un buen gobierno reducir dramáticamente. Eso ocurrió en Hong Kong, que era una ciudad con muy altos niveles de corrupción. Medidas adecuadas han reducido este problema a niveles en los que se puede convivir sin alterar el desarrollo. Esa frustración de decir nada va a cambiar, creo que alimenta esta tolerancia, esta indiferencia de decir, bueno, no se puede, es así, se arriba, los líderes viven de esa manera, yo quiero también movilizarme socialmente, ascender, lograr cosas, tengo que pasar por el aro porque esta es la forma en la que vivimos. Hay una suerte de fatalismo. Y lo tercero tiene que ver, creo, con la criollada y esta cultura de la viveza, de decir, bueno, yo quiero obtener para mí un beneficio que me permita estar adelante de los demás. Yo termino con esta otra anécdota. Antes yo usaba como ejemplo de que no es un problema inmodificable de cultura, digamos, no es este argumento tramposo de decir, bueno, los peruanos somos así y siempre vamos a ser así, determinista. Y usaba un ejemplo para demostrar cómo esto podía cambiar. O sea, cuando un peruano se va a Estados Unidos, a Miami, aquí que se pasa las luces rojas, que coimea al policía, que hace trampa en todo lo que puede, se convierte en un ciudadano ejemplar en un país donde hay reglas diferentes. Pero ahora ya he recurrido a un ejemplo local. Yo vivo cerca de un club, el Club Regatas, que está en la Costa Verde, ahí en Lima. Un día delante mío iba una camioneta Cherokee con una señora rubia, quiero decir una persona de la élite limeña, y de pronto bajó la luna y empezó a tirar toda la basura que tenía en su auto, la empezó a echar por la ventana. Pasa una señora de edad y casi se la lleva el cuento. Y esto venía ocurriendo en un tramo de 2 kilómetros hasta que llegó a la reja del club. Obviamente era socia, cuando se abre la reja, bajó la velocidad, cerró la luna y se condujo de acuerdo a todas las reglas, que hay muchas en ese momento, para poder manejar. ¿Qué hace que una persona cambie de conducta por el hecho de la existencia de una reja? No solamente es el cumplimiento de la ley, que es lo que podría explicar cuando uno va a otro país donde sí se cumplen las leyes y no como aquí, sino también el sentido del bien común. Esa señora, fuera del club, se siente superior a los demás, y el racismo creo que tiene que ver mucho con esta historia. Cuando uno se siente superior a otros, no lo reconoce como igual, y por lo tanto, en el campo de la sociedad, no se puede construir una noción de bien común, porque ¿para qué voy a tener un bien común con quien no es igual a mí? Y entonces solo construyo ese bien común para mí y los míos, entiéndase, mi familia y mis iguales. Dentro del club
no solamente se cumplen las reglas, si esa señora vota un papel, la suspende inmediatamente, sino que ella se reconoce entre un conjunto de gente que es igual como ella, entonces quiere cuidar ese espacio para el desarrollo. Y creo que eso explica por qué sociedades más homogéneas, las europeas, la americana, la australiana, han podido desarrollar con una noción muy fuerte de bien común. Y donde no hay bien común, entonces la corrupción se convierte en una fórmula de movilidad social. Gracias, José. Gustavo. A eso creo que hay que añadir algunas otras cosas. Primero, desde el punto de vista de cómo se mueven las cosas en el Perú, todos los grupos que de una u otra manera están dentro de la toma de decisiones, de las tareas entendidas en su acepción más general de gobierno, logran manejar un conjunto de astucias que hace posible de que estén en condiciones de capear temporales y luego apelar a la construcción. Ahora se habla mucho de cosas tales y que son realmente conceptualmente poco elegantes, como la construcción de la memoria. Yo creo que desde ese punto de vista se podría hablar de la construcción de la amnesia. Somos uno de los pocos países que tuvo un presidente que en el momento de una guerra existencial, la guerra del Pacífico, abandonó el país en su momento más crítico y algunos años después retornó y se constituyó nuevamente en el jefe, el patriarca de la familia que dirigió el país por los siguientes 70 años. Y ese es uno de los ejemplos, pero hay muchísimos más. En el caso, por ejemplo, de la lucha contra la corrupción que siguió a la caída del régimen de Montesinos y Fujimori, cuando se establecieron cortes anticorrupción y se empezó con los primeros juicios que había ya, una de las primeras cosas que terminó con eso fue el exceso de formalismo judicial que había, que hizo posible de que los procesos complejos por su propia naturaleza estuvieran por encima de la capacidad de procesamiento que existía entonces. Pero no solo eso, aritméticamente se podía decir de que el conjunto de juicios que se habían hecho iban a durar lo suficiente como para que existiera un par de generaciones antes de que terminara. Pero no solamente eso. Por ejemplo, una de las primeras cortes anticorrupción que hubo, aunque demasiado formalista, etc., estuvo presidida, integraba a dos vocales duras, fuertes, las Ineses, Inés Tello e Inés Villaboní. Entre las cosas que tenían, empezaron desafortunadamente, de nuevo el formalismo nacional, en vez de hacer un gran juicio, juzgando a Jackie Beltrán, que algunos de ustedes pueden recordar, que no tenía ninguna importancia real. Pero estaba en la línea de Dionisio Romero. Y ese sí iba a ser un juicio interesante, muy interesante, si se hacía bien. Y bueno, empezaron todo un conjunto de movimientos y Dionisio Romero, a través de sus abogados, logró crear una nueva sala, que fue la que se encargó de hacer, le llamaron la sala VIP. Y entonces ahí es donde empezaron las cosas a irse cuesta abajo por ese lado. Pero digamos, eso está entre las diversas cosas. Y como ese, puedo mencionar docenas de acomodos que hicieron posible todos ese tipo de reciclajes, de infiltraciones, de juegos ambiguos, incluso de gente que supuestamente combatía la corrupción, favoreciendo a otros que habían estado detrás de él. Repito, como eso, muchísimo. Pero, adicionalmente, hay un factor que es más profundo, más de fondo. La lucha contra la corrupción es costosa, cuesta, significa un sacrificio, porque normalmente significa sacar del poder y hacer que enfrenten consecuencias penales de lo que han hecho gente que está dirigiendo generalmente la política y la economía nacionales. Cuando en junio del año pasado llevaron a la cárcel en Brasil
al presidente de Odebrecht, al presidente de Andrade Gutiérrez, a los presidentes de Camargo Correa y a todos estos, una de las primeras cosas que dijo Marcelo Odebrecht cuando lo estaban llevando es el hecho de que estaban poniendo en peligro cerca de 250.000 de empleos, que son los que directamente daba su corporación. La crisis por la que ahora pasa Brasil, en parte, está relacionada de alguna forma con lo que ha habido. Cuando uno le pregunta al pequeño grupo de fiscales, es un grupo ejemplar de fiscales que está llevando a cabo eso, generalmente lo que dirán es de que sí hay que pagar un precio, pero de que al final, después de eso, va a haber una nación más fuerte, más sólida, más capaz. Y aquí en el Perú, si se hubiera hecho algo parecido a llevar a la cárcel, en realidad por cosas comparativamente iguales o mayores que las que hubo y las que ha habido en el caso Lavallato, entonces posiblemente la SBS hubiera tenido grandes problemas en la regulación de bancos, porque buena parte de estos se hubieran quedado sin presidentes. Y buena parte de las principales industrias también hubiera tenido que pasar a enfrentar, aparte de las cuestiones netamente de estrategia empresarial, las cuestiones de estrategia penal. Tiene un precio hacer una lucha a fondo. Y por supuesto, si en una nación, tal como lo ha mencionado José en sus ejemplos, que tiene las diferencias no solamente de ingresos, sino las profundas diferencias culturales, históricas de clase. Si una nación como esta no se empieza con decisión a llevar la lucha anticorrupción primero en las élites, primero en donde es más importante y más dañina, y después de eso se generaliza al resto de la sociedad, entonces no tiene ningún porvenir. El policía este que es Cambiasencillo, de la esquina del Palacio de Justicia, es una persona que lee correctamente la política nacional. Él podría ir a exponer en el CADE. Gracias, Fernando. Sí, resulta, pues, hace unos años estuve en México y el taxista que me llevaba del aeropuerto a la casa donde yo estaba alojado, me preguntó dónde era porque distinguió que mi acento no era precisamente mexicano, y yo le dije de Perú, y me dijo, claro, ustedes también tienen el problema de la corrupción, y yo le dije, sí, pues justamente está de moda ese asunto de los juicios de anticorrupción, y me dijo, con mucha seguridad, México es el segundo país más corrupto del mundo. Entonces yo me pregunté, bueno, ¿y de dónde saldrá ese récord? Le dije, oye, qué pena, ¿no? Sí, ¿y cómo sabe que es el segundo? Porque seguramente hemos coimeado al que iba detrás nuestro para que pase delante mío, ¿no? Esa es la naturalización de la corrupción, al final se sabe como un si no. La gente lo asume como si fuera pues un destino absolutamente, como parte pues, ¿no? En Arequipa estudiamos a Mariano Melgar, bueno, sentimos que también pues cualquier alcalde que entre va a entrar precisamente a robar el asunto que deje un poco de obra. Yo creo que para encontrar la explicación que pedía Pedro hace un momento, del por qué somos indiferentes de este asunto o no nos comprometemos, bueno, ya lo dijo de alguna u otra manera Sinesio López en este asunto de esta ciudadanía inconclusa que no termina de cuajar. Y es que en el Perú, pues, a diferencia de otros países, el Estado precedió a la nación. Es decir, en otros países primero un sentimiento de pertenencia a una comunidad y por lo tanto asumir el destino común formando un ente que los organice y los gobierne. Eso ha pasado en muchos países. En el Perú pasó lo contrario. Primero un grupo de gente empezó a diseñar cómo gobernarnos y después se decidió quiénes entraban en la categoría de gobernados, es decir, la membresía a la nación, ¿no? Quiénes son miembros de la nación, quiénes no son del todo miembros de la nación y quiénes no deben ser miembros de la nación. Eso lo venimos arrastrando desde el siglo XIX para adelante. Y se agrava aún más en ambientes como por ejemplo Arequipa, donde tenemos un sentimiento que nosotros le decimos regionalista. Siempre se ha dicho que los arequipeños somos muy regionalistas, y esto es falso, no somos regionalistas, somos citadistas. O sea, nuestra identidad, esta identidad arequipeña que tanto divierte a muchos, ¿no? O sea, acá es posible encontrar un pueblo que diga, peruano yo, arequipeño, disculpe la palabra, carajo. O sea, en ningún lado del mundo se encuentra este asunto. En el Perú, por lo menos, yo no he visto ninguno que diga peruano yo, chalaco. O sea, ni hablar. O peruano yo, no, charapa. No, acá decimos
Peruano yo no, arequipeño, carajo, y se incide, ¿no es cierto? Pero esa arequipeñeidad tan cantada por Víctor Andrés Belaunde y otros, en realidad se resume en la ciudad de Arequipa. El himno que nosotros cantamos con mucho orgullo para cerrar los actos protocolares, porque al inicio es el himno nacional, y nosotros cantamos el himno de Arequipa, tú has vivido en Arequipa y lo sabes, es el entonemos, el himno a la blanca ciudad, no a la región de Arequipa. Por lo tanto, aquí el asunto se complica aún más. Si en el Perú tenemos una ciudadanía inconclusa, aquí en el Perú tenemos una nación muy pequeña, muy localista y sumamente excluyente. En las últimas protestas en contra de la minería, en Arequipa hubo partidos que había personas que también estaban en contra de la minería, pero estaban en contra de los que protestaban contra la mina porque los consideraban pues indignos de una lucha que debería ser pues más civilizada, más ordenada, más blanca. O sea, estamos hablando de la blanca ciudad, ¿no es cierto? Es decir, aquí en Arequipa como nunca se ha expresado y se ha exacerbado este sentimiento excluyente citadista arequipeño en contra de lo que los arequipeños normalmente consideran lo otro. Lo único que tenemos en común ahora los arequipeños, aparte de nuestra magnífica comida, que ustedes la están disfrutando ahora, aparte de todo este asunto de Arequipa como una ciudad hermosa desde el punto de vista arquitectónico, riquísima desde el punto de vista gastronómico, lo único que une a los arequipeños al final es el consenso de que Scooby es lo mejor que nos ha podido pasar en los últimos años. Para los invitados, ¿quién es Scooby? Scooby es un perro callejero que se adoptó en la universidad y que siempre ha estado del lado correcto de las manifestaciones acompañando a los estudiantes en contra de la policía. Lo pueden ustedes ver en la calle Mercaderes, en cualquier plaza de Arequipa. Scooby es objeto de los selfies, todo el mundo lo acaricia, todo el mundo le da de tragar y se ha hecho un tremendo barril el pobre perro y se han organizado inclusive comisiones para llevarlo a sus chequeos médicos mensualmente. Y en eso estamos de acuerdo todos los arequipeños. Y ahora que estamos en elecciones en la Universidad Nacional de San Agustín, de acuerdo a la nueva ley universitaria, a alguien se le ocurrió poner a los 4 candidatos más Scooby. Y el consenso fue, todos votaríamos por Scooby, si Scooby pudiera ser rector. Muchas gracias. Sí, último tema que quería plantear acá y les voy a rogar brevedad máxima para poder darle espacio a las preguntas del público, que es un público además, por lo que veo, bastante numeroso. Si existiese la voluntad política para enfrentar de verdad la corrupción y tuviésemos que fijar una agenda, ¿no? ¿Por dónde deberíamos empezar? Porque, como ha dicho Moisés Naim, mencionado por José Ugaz en el CAE, no se pueden mejorar todas las instituciones a la vez. Brevedad para poder pasarle ese minuto a los demás. José. Muy breve. Yo creo que hay que romper la impunidad y eso pasa por priorizar una reforma del sistema de justicia a fondo, que no hemos hecho. En segundo lugar, una reforma de la política. El tema del financiamiento de los partidos en el primer exportador de cocaína del mundo, que somos nosotros, no está resuelto. Y en tercer lugar, el tema de las compras públicas, que es donde más dinero se lleva en el Estado peruano. Gustavo. En primer lugar, si existiera tal gobierno. Ciencia ficción. Sí, estoy soñando. Estoy diciendo yo también. Sí, estoy soñando. Okay. Un conjunto simple de reformas legales que hiciera posible crear un cuerpo de fiscales especializados en la lucha anticorrupción, tal como el grupo de fiscales federales en Curitiba, que está llevando a cabo el caso Lavallato, también con jueces de ese nivel, con preferiblemente mucha especialización, mucha preparación en cuestiones de lavado de dinero, de manejo irregular de coimas a través de offshores, con un conocimiento profundo de cómo funciona la corrupción a nivel internacional. Y modificaciones que permitan también
cambiar las penas por delación. Tenemos aquí la colaboración eficaz, pero esa es una versión light de lo que veo que se ha estado aplicando con una gran eficacia en estos casos, y que ha hecho que algunos de los bribones que han logrado beneficiarse más hayan cambiado por completo y hayan contado absolutamente cómo ha sido todo, y eso ha sido una gran cosa para lo que se ha logrado. En el momento en que eso se empiece a lograr, por supuesto, buscar detener en los niveles que tienen que controlar a las instituciones propiamente estatales. Lo primero que he hablado es lo privado-público. Y una vez que se haya hecho eso, tener niveles de Contraloría que básicamente tengan herramientas similares a las que acabo de describir, con una capacidad real, profesional, que ahora está total, completa, absolutamente ausente en esos niveles. Finalmente, creo yo, la sociedad en su conjunto, el gobierno debería preocuparse de que exista una capacidad de investigación periodística lo suficientemente intensa, fuerte y capaz como para poder representar los intereses de la sociedad civil al margen de las acciones de gobierno. Gracias, Gustavo. Jorge. Seguramente voy a hablar de un lugar común que acá en Arequipa es un discurso bastante frecuente, pero creo que también es urgente, ¿no? Tenemos que implementar realmente procesos serios de descentralización. O sea, a pesar de los planes de descentralización fallidos que hemos tenido en el Perú, sentimos con mucha intensidad en Arequipa de que definitivamente estamos muy lejos del centro. Y eso no solamente desde el punto de vista periodístico. En Arequipa estamos mucho más al tanto de lo que pasa en el municipio del Callao y en la región Callao, ahora que se ha declarado zona de emergencia, y no estamos enterados de lo que pasa en el resto de provincias arequipeñas, en Carabalí, en Condesuyos, etc. Es decir, tenemos un centralismo informativo tremendamente grande. Por otra parte, existe una sensación muy fuerte, muy intensa, no solamente hablo de Arequipa en general, de todas las regiones y especialmente en la región sur, de que hay muchas empresas que son realmente impunes. Ya no hablemos de agentes de Estado que son impunes o que lo han sido cuando han sido agentes de Estado precisamente, sino también tenemos una sensación de que hay empresas que aquí hacen lo que quieren. La minería, la telefónica o cualquier empresa que al final pueden saltarse sobre las normas, pueden saltarse sobre las leyes, pueden no pagar impuestos, pero sí vemos que cierran al chiringuito de la esquina por no haber entregado una boleta por 5 soles. Es decir, hay elementos que para acrecentar la ciudadanía también tenemos que nosotros no solamente sentirnos responsables de nuestro Estado, porque es lo que al final nos organiza, sino también en la capacidad de controlar a nuestros mandatarios, y que nuestros mandatarios, precisamente que han recibido el mandato de hacer un buen gobierno, se encarguen de protegernos ante la avaricia de estos grupos de poder que son tan fuertes y que les importa un reverendo rábano, al final, la ciudadanía como tal y la persona individual. Y sentimos que no nos protege. Creo que, al final de cuentas, reitero, no solamente tendría uno que sentirse protegido por el Estado, sino también uno tendría que empezar a sentirse dueño del Estado, en tanto pues es nuestro, ¿no es cierto? Creo que esa sería una de las formas como empezaríamos este asunto, ¿no? Gracias, Jorge. Bueno, le pido un aplauso acá a los... Nos quedan 15 minutos que queremos aprovechar al máximo. Entonces les ruego al público, a quienes participen, que la pregunta sea muy puntual y digan a quién se la están haciendo para ser prácticos también. Y por cuestiones de logística solo tenemos un micrófono, así que le vamos a pedir su comprensión y su colaboración. Gracias. Yo tengo un arma que de repente resulta muy cara y no se puede aplicar o no se piensa en aplicar. Chile es una demostración de el altísimo control que tienen de su población y el respeto que la población tiene por sus autoridades. ¿Qué pasa con la educación? ¿No es un arma para luchar contra la corrupción? ¿A quién le hace la pregunta, señora? A cualquiera. A ver. Definitivamente el ámbito represivo de la corrupción, que es al que nos hemos estado refiriendo con mayor intensidad, es
la solución final una vez que ya se produjo el problema, pero prevención es educación, y aquí una educación en valores es fundamental. Y esto realmente, si queremos enfrentar el problema para que las generaciones futuras no padezcan lo que nosotros padecemos, tiene que ver con un modelo educativo que nos permita transitar de una cultura de la corrupción a una cultura de la integridad. Siguiente pregunta. Bueno, el periodismo es una de las grandes áreas que ha descubierto y ha levantado una serie de casos escondidos. O sea, el periodismo es fundamental. Sin embargo, yo veo, escuchando radio y viendo televisión, que hay muchos mensajes que parecen publireportajes contratados por políticos. En diario se acostumbra, cuando alguien quiere mandar un mensaje pagado político, se pone un recuadro y se pone publireportaje aunque pequeñito. Pero yo, ¿cómo se llama? Ese es el periódico, pero yo no veo en radio y en televisión que digan este es un publireportaje. Realmente yo escucho, yo veo mucho, y me parece que hay muchos periodistas que están en contra del periodismo realmente y en favor de intereses ocultos. Gracias. Por el rubro, Gustavo Gorriti responder esa pregunta. No me dé cuerda, por favor. Uno de los grandes problemas de la corrupción es el que está vinculado con el periodismo. El hecho de que el periodismo tenga la potencia intrínseca que tiene, la capacidad de llegar, de revelar, de mostrar, denunciar, siempre ha estado aparejada y ha debido estar aparejada a un control debido de los conflictos de intereses y a una claridad respecto de la posición del periodista ante lo que está informando y ante la sociedad en pleno. Esas son de las cosas más elementales que debe tener un periodismo que se respete, un periodismo que merezca el nombre de tal. Eso casi no existe aquí. La división que debe darse en casi todas las empresas entre el aspecto empresarial, que es muy importante, aquel que les permite recibir dinero vía publicidad y otras cosas, y el aspecto periodístico, el aspecto informativo, que en el buen periodismo, especialmente el estadounidense, marcó el concepto de la pared, esto que debía dividir claramente lo que hacían los periodistas de lo que hacía la gente que estaba en el aspecto empresarial. Aquí, básicamente, esa pared no ha existido para nada y no existe, y existe cada vez menos. El número de periodistas, algunos de los cuales muy conocidos, que simultáneamente manejan la imagen de políticos o de hombres de negocios, es muy alto, es altísimo. El número de periodistas que trabaja, recibe ingresos de industrias o de gente que, digamos, tiene plata como cancha, y sin declararlo, sin decirlo, y continuando haciendo un trabajo como tal, es cualitativamente muy importante. El número de aquellos que no se atreve de ninguna manera a hablar sobre cuestiones empresariales, porque entre otras cosas también asesora empresas, o ha trabajado por empresas, o ha recibido empresas, es muy grande. Y eso va percolando hacia abajo, y entonces ustedes tienen en provincias esa situación espantosa de las radios, que sirven esencialmente como armas de ataque o defensa, y o como armas de extorsión para obtener eventualmente algún grado de ingresos. Y en las televisoras de señal abierta en el país, ustedes ven la cobertura periodística, especialmente la de los noticieros, que cotidianamente es sangre, sudor, lágrimas, mal olor, siempre y cuando sea de pobre. Y, por supuesto, ninguna cobertura de las cuestiones que son centrales. Y eso, que está no manejado por directores periodísticos, sino por gerentes, es, para mí,
una guerra psicológica sostenida contra el pueblo peruano y, por supuesto, una distorsión completa y total de lo que debe ser el concepto de libertad de prensa. Una de las cosas fundamentales que debe reformarse si es que queremos tener una sociedad democráticamente viable es el concepto de periodismo. ¿Cómo hacerlo? Eso de hablar de la autorregulación es una, permítanme ustedes decirlo claramente, es una estupidez. No se van a autorregular aquellos a quienes no les conviene hacerlo para nada. Pero tampoco la intervención del Estado, que normalmente es un remedio mucho peor que la enfermedad, es la solución. Debe hacerse un conjunto de ideas creativas, algunas de las cuales están todavía por desarrollarse, pero una clara, que un candidato realmente democrático debería tener, y debería tener alto en su programa para poner, es no tener televisiones, ni radios, ni organismos estatales, sino públicos, que reciban financiación, pero que no tengan control editorial del Estado y que tengan estatutos de ética y de manejo periodístico que sean comparables con los mejores del mundo, que busquen talento, que busquen informar bien a la sociedad y que tengan los medios para hacerlo. Esa es una de las primeras cosas que debería hacerse. De otra manera, continuaremos en este programa. Y bueno, como estoy contestando preguntas, ahí me refreno y ahí me paro. Gracias. Gracias, Gustavo. Siguiente pregunta. Les voy a rogar que las preguntas sean bien específicas, bien puntuales, por un tema de tiempo. Sí, otra vez para Gustavo, porque la pregunta anterior me ha dado pie a esta pregunta que pienso que es práctica y tiene que dar una respuesta a la población. Usted ha dicho ya que es difícil, el periodismo tiene que jugar un papel importante, es decisiva la información. ¿Qué podría usted decirnos en este momento de elecciones, cuando la prensa sabemos que está con muchas tendencias y obedece más a lo que usted ha señalado que no debería ocurrir? La gente está con 3 candidatos para elegir y 2 de ellos sabemos a qué apuntan, que están en los primeros lugares. Bueno, PPK creo que se piensa que Keiko y García estarían liderando al final de cuentas estas elecciones. ¿Cómo hacer para que la población se informe o pueda evitar, no porque yo lo diga, sino porque ya sabemos qué es Keiko y qué es Alan García? ¿Cómo hacer para que la población pueda tener otra información más veraz para elegir su candidato al momento de votar? Gracias por la pregunta, Gustavo. Uno de los grandes problemas que hemos tenido en la democracia peruana, que se dio a partir del año 2000, es el problema que hemos vivido peligrosamente y que siempre, desde el año 2001, hemos tenido que elegir el mal menor. Y ayer aquí ha habido una interesantísima conferencia sobre las matemáticas en la literatura, en todos los aspectos del saber humano, y eso me puso a pensar en la serie que hemos tenido. El 2001 elegimos a Toledo para no elegir a García, elegimos a Toledo como mal menor para no elegir a García mal mayor. El 2006 elegimos a García mal menor para no elegir a Humala mal mayor. El 2011 elegimos a Humala mal menor para no elegir a Keiko Fujimori mal mayor. Si hacemos una serie aritmética, no se necesita ser obviamente un superdotado para las matemáticas para saber a qué apunta eso. Entonces, lo que yo modestamente propondría es, ¿por qué no derogamos esa serie ahora? Eso obviamente va a requerir un cierto esfuerzo social, una cierta corriente que venga de abajo, pero se ha logrado. Ustedes recuerden el año 2000, cuando el régimen de Montesinos y Fujimori tenía básicamente todo el control de los medios, casi todo el control de los medios, y tenían una capacidad, lo tenían casi todo copado. Sin embargo, se logró romper ese bloqueo a través de medios alternativos, radios comunitarias y los pocos medios que existían en ese tiempo. Ahora, hemos visto en estos años cómo han funcionado las redes sociales en varios casos, la ley Pulpit, por ejemplo, y varios otros. Ahora, ante la desconfianza que da la mayor parte de los medios, aunque algunos, hay que decirlo, algunos se esfuerzan en una medida que se aproxima a la decencia por cumplir con su deber. Pero hay otros medios. Digo,
no existe excusa de edad ni nada para no utilizar el poderosísimo medio que representan las redes sociales, los grupos de interés, la investigación que viene a través de medios que se publican en Internet.